Bienvenidos una vez más a mi canal Medicina Sencilla. Soy la doctora Libertad. Hoy vamos a tratar un tema que es importante y lamentablemente se está haciendo muy frecuente a nivel de la sociedad en general. Hoy vamos a hablar de la diabetes mellitus. La diabetes es una enfermedad caracterizada por una elevación de la glucosa, es decir, del azúcar a nivel de la sangre. Es decir, el paciente tiene lo que se conoce como hiperglicemia, hiper alta glicemia, azúcar. El paciente, el hecho de que uno tenga una hiperglicemia o un aumento significativo de la glucosa, no significativo, pero una elevación moderada de la glucosa en una sola oportunidad, no quiere decir que esa persona tenga diabetes. Hay que hacer otros estudios adicionales para confirmar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el azúcar o la glicemia tiende a elevarse no solamente en casos de diabetes, sino por ejemplo cuando una persona tiene un dolor intenso, cuando está sometido a un fuerte estrés. También esas son causas en las cuales puede aumentar la glicemia. También durante los ayunos prolongados se puede ver elevaciones de la glicemia debido a que el organismo, al necesitar azúcar para su normal funcionamiento, sobre todo el sistema nervioso central, tiene formas y maneras a través de las cuales, con los elementos que tiene dentro de su propio organismo, crear el azúcar necesario para su funcionamiento. Básicamente se conocen dos tipos de diabetes, lo que se llama diabetes tipo 1 o insulino dependiente y diabetes 2 o no insulino dependiente. Antes de entrar a definir cuáles son estos tipos, tenemos que ver cuál es el funcionamiento, cuál es la fisiología, cómo funciona nuestro organismo para mantener niveles adecuados de glicemia y utilizar ese azúcar que nosotros consumimos en la dieta. Hay una glándula, todos lo conocemos, que es la glándula del páncreas, la cual produce una hormona que se llama insulina. La insulina es la responsable de que el azúcar que consumimos, es decir, que al consumirla pasa a nuestro torrente circulatorio, entre dentro de las células. ¿Qué ocurre? Si yo no tengo insulina, ¿qué va a ocurrir? El azúcar se acumula en la sangre. ¿Pero qué pasa? Tengo mucho azúcar en la sangre, pero mis células se están muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque no entra el azúcar. Esta es la explicación por la cual la diabetes es una enfermedad sistémica. ¿Qué quiere decir sistémica? Que afecta a todo el organismo. Entonces, partiendo de este hecho, la diabetes tipo 1 o insulino dependiente es una diabetes en la cual el paciente no produce insulina. Al no producir insulina, ¿cuál es la manera de tratar a este tipo de pacientes? Colocándole o inyectándole insulina. ¿Para qué? Para que sea capaz ese azúcar de pasar del torrente circulatorio y entrar en las células y aportar las calorías y la energía necesaria para un adecuado funcionamiento. La diabetes tipo 2 o no insulino dependiente generalmente se ve en las personas adultas en donde el paciente produce insulina, pero la cantidad de insulina que produce no es la adecuada o no es suficiente para hacer que ese azúcar que está en el torrente circulatorio pase a las células. En este caso, la diabetes tipo 2 se maneja básicamente con medicamentos que van a potenciar el efecto de esa insulina que tiene el paciente con la finalidad de que ese azúcar pase del torrente circulatorio a la célula.
Existe una tercera categoría, un tercer tipo de diabetes, en la cual se llama lo que antes denominaban prediabetes. Actualmente se le denomina hiperinsulinismo. El hiperinsulinismo son pacientes los cuales por lo general tienen niveles de azúcar adecuados a nivel de su sangre, pero la insulina está sumamente alta. ¿Por qué esta situación? Porque sus células tienen una resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que necesito mayor cantidad de insulina para introducir dentro de la célula la misma cantidad de azúcar. El hiperinsulinismo también se maneja con medicamentos vía oral, lo que se llaman hipoglicemiantes vía oral, y con tratamiento, una dieta, por lo general pérdida de peso, ejercicio y otra serie de medidas generales, el paciente puede llegarse a curar. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la diabetes? Las manifestaciones clínicas de la diabetes podemos tener un paciente que sea totalmente asintomático, es decir, que no tenga ningún tipo de síntomas, sino que vaya al médico y de repente durante un chequeo de rutina, una química sanguínea de rutina, le consideran una glicemia muy elevada. O puede presentar la típica tríada quiere decir 3 elementos que se presentan normalmente en los pacientes con diabetes, y es lo que se llama poliuria, polidipsia y polifagia. Traducción al español: poliuria, que el paciente orina mucho. Polidipsia, el paciente tiene muchísima sed, toma muchísima agua. Y polifagia quiere decir que el paciente come mucho. Claro, ¿por qué come mucho el paciente? Tan simple como que sus células no tienen la energía y no tienen el azúcar necesaria, se están muriendo de hambre, motivo por el cual a nivel T producen una serie de hormonas, una serie de sustancias que lo que hacen es disparar la sensación de hambre en el paciente, y por eso el paciente aumenta muchísimo el peso, tiene muchísima hambre. Con respecto al peso es variable, el paciente puede presentar un aumento significativo de peso, pero también pudiera presentar una disminución significativa de peso a pesar de estar comiendo tanto. También puede presentar malestar general, debilidad, mareos. Por eso es conveniente, cuando aparecen este tipo de síntomas, consultar al médico. Por lo general, esta enfermedad puede, como dijimos, aparecer de manera durante un examen de rutina, pero también una forma frecuente en la cual se manifiesta este tipo de enfermedad es durante los cuadros infecciosos. ¿Qué sucede? Las infecciones hacen que se desequilibre el metabolismo de los carbohidratos, es decir, de las azúcares a nivel de nuestra sangre, y el paciente presenta síntomas aparatosos que obligan a su hospitalización y tratamiento inmediato. El paciente diabético tiene la particularidad de ser muy susceptible a cuadros infecciosos, y a su vez los cuadros infecciosos causan descompensación de la diabetes. Entonces, por eso el paciente diabético debe tener muy en cuenta y estar muy pendiente de los cuadros infecciosos. Cuadros infecciosos como cuáles: los más frecuentes sería una infección urinaria. No es raro que un paciente con infección urinaria ingrese, empiece a presentar estos síntomas típicos de la diabetes, y resulta que cuando le van a hacer los exámenes se consiguen que es un diabético. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Que es importante tener en cuenta esta situación. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ya lo dijimos. Hacer una determinación de glicemia en sangre. Si esa glicemia aparece muy elevada, el médico, de acuerdo a el cuadro clínico y la situación del paciente, realizará un nuevo control de glicemia o ya indicará exámenes específicos para su diagnóstico, como por ejemplo hacer una curva de tolerancia glucosada, que es hacer una medición de la glicemia en ayunas a los 30 minutos y a los 60 minutos para ver cómo se comporta. También podemos hacer determinaciones de la insulina en sangre y hacer curvas de insulina. Y también existe otro estudio adicional, como es la hemoglobina glicosilatada. La hemoglobina glicosilatada es simplemente en un examen de sangre se determina un tipo de hemoglobina que está muy relacionada con los niveles de glicemia. Cuando esta hemoglobina glicosilatada está muy alta, significa que en un periodo de tiempo el paciente ha mantenido una glicemia elevada. Entonces, esto nos permite ver que este aumento de glicemia del paciente no es un aumento puntual, sino que es un aumento a largo plazo.
Y también nos sirve para controlar al paciente. Con respecto al tratamiento, básicamente tenemos dos tipos de tratamiento, el farmacológico y el no farmacológico. El farmacológico ya dijimos, en las diabetes tipo 1, básicamente que el paciente tiene que inyectarse insulina. Dependiendo del nivel de glicemia que tenga, el médico indicará cuál es la dosis y cuál es el periodo de tiempo o en qué momento del día debe de colocarse esta insulina. Actualmente se han desarrollado bombas de insulina, las cuales se administran al paciente como una dosis continua de insulina o de acuerdo a lo que necesite. Se están haciendo múltiples estudios con la finalidad de crear nuevos dispositivos, insulinas que no requieran inyección, que invariablemente a ninguno nos gusta inyectar, ¿no? Y se está generando toda una serie de instrumentos con la finalidad de poder buscar una cura a la diabetes tipo 1. Con respecto a la diabetes tipo 2, dijimos que básicamente el tratamiento es vía oral con hipoglicemiantes orales, pero hay ocasiones en las cuales estos hipoglicemiantes orales, su efecto debe ser potenciado con la administración de insulina, sobre todo en pacientes que presenten cuadros infecciosos. El tratamiento no farmacológico, pues invariablemente, ¿cuál es el tratamiento no farmacológico? El tratamiento no farmacológico tiene que ver básicamente con la dieta del paciente. El paciente debe de tener una dieta la cual tenga unas calorías adecuadas, no consumir muchos carbohidratos, tiene que hacer ejercicio, no se puede saltar comidas, ¿ok? Ni tomando hipoglicemiantes orales, ni inyectándose insulina. El paciente no puede estar en ayunas. ¿Por qué? Porque si yo estoy tomando un medicamento para que me baje el azúcar en sangre y no como, pues puede haber un momento en el cual la glicemia baje tanto que el paciente presente lo que se denomina como una hipoglicemia, hipoglicemia, azúcar en sangre. Este cuadro de hipoglicemia, ¿qué va a producir en el paciente? Mareos, puede producir hasta pérdida de conocimiento y en casos muy severos llegar a la convulsión. ¿Cuáles son y por qué es tan importante que hablemos de la diabetes? Dijimos que la diabetes es una enfermedad sistémica, es decir, afecta a todo el organismo y produce lesiones en todos los organismos. Pero aquí vamos a tratar de, digamos, las lesiones más importantes. Las lesiones más importantes que presenta un paciente diabético son lo que se conoce como nefropatía, o sea, enfermedad de los riñones. ¿Qué significa? Que los riñones del paciente diabético se empiezan a deteriorar, empiezan a dejar de funcionar, hasta que llega un punto en el cual dejan totalmente de funcionar y el paciente entra en lo que se conoce como insuficiencia renal. Es decir, los riñones, que son los responsables de filtrar nuestra sangre y eliminar productos tóxicos, no lo hacen porque no están funcionando. ¿Okay? Y eso invariablemente complica muchísimo la situación de los pacientes. También tienen problemas a nivel del corazón. ¿Okay? Pueden sufrir, llegar a sufrir, sobre todo en diabetes de larga data, puede llegar a producir infartos silentes, es decir, un paciente diabético puede sufrir un infarto sin ningún tipo de dolor. ¿Ok? Y básicamente, ¿por qué ocurre esto? Porque la diabetes dijimos que está afectando a las células, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las células están recibiendo el alimento necesario. ¿Y cuáles son las células que más daño sufren? ¿Okay? En esta enfermedad, básicamente los vasos sanguíneos y los nervios. Entonces, ¿qué pasa? Que el paciente diabético, a nivel de todo su organismo, tiene una disminución en el aporte de oxígeno debido a una lesión a nivel de sus vasos sanguíneos y tiene una alteración a nivel de sus nervios. Por eso es que el paciente diabético no le duele si le da un infarto. ¿Por qué? Porque sus nervios están dañados, que son los que transmiten el dolor para que lo podamos sentir, y como los tienen dañados, por eso no lo sentimos. Otra patología frecuentísima en pacientes de larga data es lo que se conoce retinopatía diabética. ¿Qué es la retinopatía diabética? Es daño de la retina producto de una alteración a nivel de sus vasos sanguíneos, que hace que la retina, que es la responsable de que nosotros podamos ver, se dañe permanentemente, lo cual invariablemente el paciente diabético lo va a llevar a una ceguera.
Otra patología relativamente frecuente y que el paciente diabético tiene que estar muy pendiente y mantener una observación permanente, sobre todo de sus pies, es lo que se conoce como el mal perforante plantar. Y son las úlceras que presentan los pacientes, sobre todo a nivel de sus pies. Dijimos, ya hemos dicho, que el paciente diabético tiene problemas a nivel de sus vasos sanguíneos, es decir, no llega suficiente oxígeno y tiene problemas a nivel de sus nervios. ¿Qué ocurre? Un paciente diabético de larga data se hace una herida a nivel del pie y no sabe que se hizo la herida a nivel del pie. Entonces, ¿qué sucede? Como él no sabe que tiene esa herida a nivel del pie, va a seguir caminando igual, va a seguir haciendo presión igual, no va a tener un cuidado adecuado en esa herida. Y entonces, ¿qué sucede? Que eso se va a transformar en una úlcera. Y como no tiene una adecuada circulación, o sea, un adecuado aporte de oxígeno, esa úlcera cada vez se va a hacer de mayor tamaño. Entonces, por eso es que el paciente diabético tiene que estar muy pendiente de sus pies, de cualquier herida, para evitar que eso degenere en lesiones tan importantes como este tipo de úlcera, que en muchas ocasiones al final llevan al paciente a requerir la amputación parcial o total de una extremidad. Como pueden ver, la diabetes es una enfermedad que nadie la ve, la sabemos solamente las personas que la sufren, pero tiene una repercusión importantísima en nuestra vida, en nuestra calidad de vida. Por lo tanto, es una enfermedad que debe de ser diagnosticada precozmente, controlada, ¿okay? Y su tratamiento mantenido en el tiempo. Porque el nivel de azúcar en sangre, mantenerlo dentro de unos límites más o menos normales, va a hacer que nuestra vida sea de mayor calidad. ¿Okay? ¿Por qué? Porque vamos a estar más sanos y con menos complicaciones. Bueno, terminamos el tópico de hoy. Espero que haya sido de interés para todos. Espero que se comuniquen a través de las redes, ¿ok? Para seguir en contacto ante cualquier duda o cualquier inquietud que tengan. También pueden realizar algún tipo de sugerencia con respecto a un tema en particular que quisieran saber. Y no olviden suscribirse a mi canal. Hasta una próxima oportunidad.